Hola, un saludo para todos. Yo soy la candidata ingeniera Ana Sofía Carles Marín. En este video vamos a ver el punto 20 de la tarea 2 que dice lo siguiente. Una compañía dedicada al alquiler de automóviles cobra un monto fijo de 400.000 para los primeros 30 kilómetros de recorrido. Para más de 300 kilómetros y hasta 1000 kilómetros cobra un monto adicional de 15.000 por cada kilómetro en exceso sobre 300. Para más de 1000 kilómetros cobra un monto adicional de 10.000 por cada kilómetro en exceso sobre 1000. Los precios incluyen el 20% del impuesto general a las ventas IVA. Diseña un algoritmo que determina el monto a pagar por el alquiler de un vehículo y el valor del impuesto. Aquí tenemos el diseño de pantalla construido para esta ocasión. Este programa calcula el monto a pagar y el valor del impuesto IVA del alquiler de un automóvil. Ingresa la cantidad de kilómetros recorridos, en este ejemplo 240, y nos dice que el monto a pagar es de 400.000 y que el valor del impuesto de ese monto es de 80.000. Y ahora aquí tenemos lo mismo, pero esta vez con 456.000 y nos dicen que el valor a pagar es de 2.740.000 y que el valor del impuesto de ese monto es de 548.000. Ese otro ejemplo para más de 1000 kilómetros que nos dice que el monto a pagar es de 10.400.000 y que el valor del impuesto de ese monto es de 2.080.000. Bien, ese es el diagrama del flujo, el cual consiste en una función llamada Calculate Payment and Tax, es decir, calcular el pago y el impuesto. Entonces vamos a ver en qué consiste esta función que hemos construido. Primero vemos el mensaje en la pantalla del descriptivo del programa que aparece en el diseño de pantalla. Luego tenemos que ingresar la cantidad de kilómetros recorridos. Y ahora vemos que es el usuario el que ingresa un dato que se va a identificar como car kilómetros. Entonces, este identificador lo vamos a utilizar para hacer las comparaciones. En este caso, ahora vemos el símbolo de la condicional, que en este caso pregunta que si car kilómetros es menor que 300. En caso de que sí y que haya recorrido menos de 300 kilómetros, nos dice que el valor a pagar es de 400.000. Continúa y nos dice que el valor del impuesto de este monto es de. Entonces, como en los 400.000 ya está el 20%, simplemente se lo sacamos y esto es lo que nos va a dar el impuesto de ese monto. Y vemos ahí que la función termina. En caso de que no, de que los kilómetros recorridos no sean menores a 300, sigue el camino del no. Y en este caso pregunta que si car kilómetros es mayor o igual a 300 y menor o igual que 1000. Si es así, entonces sigue este camino del sí que nos muestra que el valor a pagar es de. Y aquí tenemos la operación que, como sabemos, en este rango lo que hacemos es cobrarle, aparte de los 400.000 de los primeros 300 kilómetros, por cada kilómetro que se pase de 300, entonces se le va a cobrar 15.000. Entonces, por eso buscamos los kilómetros en exceso, que en este caso sería los kilómetros, le quitamos 300. Entonces, la diferencia entre estos dos serían los kilómetros extra y se multiplica por 15.000 para saber cuánto hay que cobrarle por esos kilómetros extra y se le paga y se le suma a los 400.000. Listo, después continuamos y ahora nos dice que el valor del impuesto de ese monto es de. Entonces, esta misma operación es la ya vista anteriormente, pero esta vez sacándole el 20%. Y ahí vemos que termina la función. Si no está en este rango car kilómetros, el programa sigue por el camino del no. Y como no es ni menor a 300, ni está entre 300 y 1000, tiene que ser mayor a 1000. Entonces, por lo tanto, sigue este camino del no y nos dice que el valor a pagar es de. Esta es lo mismo, pero cobrándole 10.000 por cada kilómetro en exceso y que el valor del impuesto de ese monto es de. Nuevamente tenemos lo mismo anteriormente, pero esta vez con sacándole el 20%. Y ahí termina la función.
Entonces este es el programa. Tenemos que la salvedad es que si los valores introducidos son valores enteros positivos, si son distintos no se garantiza el resultado. Bien, entonces tenemos define y tenemos la función que se llama calculate payment and tax. Entonces estamos definiendo la función que va a hacer todo este cuerpo. Está aquí. Aquí se va a definir la función. Entonces tenemos los display, read para que el usuario ingrese un valor, define para identificar ese valor como car kilometers, y ahora tenemos la función if. Aquí preguntamos si los kilómetros son menores que 300, y entonces en ese caso lo que va a pasar es que va a ejecutar estas dos instrucciones que están dentro del begin. En este caso nos dice que el monto a pagar es de 400.000 y que el valor del impuesto de ese monto es de, y aquí pues sacamos el 20%. Bien, termina el begin y en caso de que no se cumpla esto, va a ejecutar el siguiente paréntesis, el cual es otro if, que va a preguntar el siguiente rango, y en caso de que si esté en ese rango, va a ejecutar este printf, este también que está dentro de un begin, y ahí termina. En caso de que tampoco se cumple esta condición, lo que va a hacer es realizar otro begin con estas dos instrucciones. Entonces más abajo tenemos ya que terminó la definición de la función, y más abajo llamamos a esa función para que al ejecutar el programa se ejecute la función. Entonces ingresa la cantidad de kilómetros 789 y nos dicen que el monto a pagar es de 7.735.000 y que el valor del impuesto de este monto es de 1.547.000. Coloquemos, por ejemplo, 34 y nos dicen que el monto a pagar es de 400.000 y que el valor del impuesto es de 80.000. Entonces, bien, eso sería todo. Muchas gracias.